Hay personas que a través de la vida, del entorno social en el que nosotros nos movemos, pues quieren exaltarse, ¿verdad? Y son muy egocéntricas. Y voy a leer 2 de Timoteo 3, 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y en el versículo 1 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuáles son esos postreros días, hermanos? Pues son los que ahora actualmente nosotros estamos viviendo. Son los tiempos que ahora vivimos, esos son los postreros días, ahora lo que nosotros estamos viviendo a la actualidad. Y dice que habrá hombres amadores de sí mismos, habrá hombres que buscan la fama. Y aquí pueden observar algunas imágenes en donde yo puse personas, puse a una mujer así que hasta como con una corona, o a un hombre también, haciendo así como que movimientos de pues yo soy mejor, ¿no? Y en la actualidad la sociedad también busca mucho la fama, busca mucho que lo vean, que lo volteen a ver. Y ahí podemos observar igual unas personas pues siendo grabadas, ¿verdad? Teniendo toda la atención del mundo, por así llamarlo. Entonces, en 2 de Timoteo nos está diciendo que en estos tiempos vamos a encontrar ese tipo de personas, amadores de sí mismos, soberbios. Y todo esto que nos está mencionando en Timoteo, es todo lo contrario a la humildad y mansedumbre de nuestro Dios. Eso es absolutamente todo lo contrario. Y yo busqué el significado de humildad, y es la virtud que consiste en reconocer y aceptar las propias limitaciones y debilidades. Y esto de la humildad absolutamente no tiene nada que ver con la parte económica. Yo creo que muchos en su momento llegamos a pensar, cuando decían, la humildad tiene que ver porque yo no tengo la economía. O el pastor muchas veces ha puesto el ejemplo de, pasa a mi humilde casa. Es que yo soy humilde porque no tengo la economía. Y realmente no tiene nada que ver la humildad, lo que es la humildad con la economía, sino es una actitud del corazón. Una actitud del corazón, es lo que es la humildad. Y aparte de que es una virtud de reconocer y aceptar nuestras limitaciones, también debe ser el reconocer nuestros errores cuando nosotros nos equivocamos, aceptar y decir, sí, la regué, me equivoqué. Y también no exaltar nuestras cualidades, porque ciertamente cada uno de nosotros somos muy buenos en algo, pero tenemos que tener la humildad así como para no decir, ay, pues sí, yo soy muy buena en hacer esto, ¿verdad? Hay que ser humildes. Muy bien, dice nuestro primer punto, dice, Cristo nos invita a imitar su mansedumbre y humildad. Y ahora sí voy a leer Mateo 11, 28. Si me acompañan, yo le voy a dar lectura y ustedes siguen con su vista, por favor. Y dice así Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El punto número 1 trae 2 incisos, y el inciso A dice, ir a Cristo y ser discípulo produce descanso espiritual. Y dice todo nuestro texto del 28 al 30, al 29 dice de Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En nuestro inciso A nos dice que ir a Cristo y ser discípulo produce un descanso espiritual. Y cuando dice, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, muchas veces o lo hemos asimilado a pues que hoy tuve mucho trabajo, hoy hice muchas actividades y estoy devastado. Voy a ir a Cristo para descansar. Muchas veces lo asemejamos probablemente a algo físico, pero la palabra venir no tiene nada que ver con algo físico, sino más que nada con lo espiritual. Venir a Él es creer completamente en Jesús. Venir a Él es descansar en Jesús. Eso es lo que implica esta parte. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
nosotros al creerle a Cristo vamos a tener un completo descanso en Él, porque creemos en Él y sabemos que su voluntad es perfecta, agradable, buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros al creer en Él vamos a tener un profundo descanso. Y nos dice también los trabajados y cargados. Y voy a leer en Mateo 23:4, adelantito. Y dice así: Jesús les estaba hablando a sus discípulos y acusaba a los fariseos y decía: ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Los fariseos atan cargas sobre los hombres. ¿Y cómo es esto? Pues los fariseos sabemos que eran muy legalistas. Los fariseos tenían eso de que teníamos que cumplir unas ciertas reglas, unas ciertas normas para aparentemente, por así llamarlo, agradar a Dios. Y ellos pues decían, no movían ni un solo dedo. A lo mejor decían a los demás, tienes que hacer esto, tienes que cumplir una serie de requisitos para agradar a Dios. Y probablemente ni ellos mismos lo hacían. Pero ¿qué hacía? Dice que ellos ponían la carga sobre los hombros, por así, de los hombres. Así nos lo dice literalmente la palabra de nuestro Dios. Y ellos pudieron haber tenido muchísimas reglas para cumplir la ley de nuestro Dios. Nosotros podemos poner un ejemplo ahora en la actualidad y decir, bueno, voy los domingos, tengo que llegar a las 10, puntualita para escuchar la dominical. Ahora los martes a mujeres, a varones a las 7, los jueves a las 7, los cultos de oración o en la oración llegar igual a las 7. Y así domingo, martes, viernes, y así domingo, martes, jueves y viernes. Y por ejemplo en mi caso que venimos los miércoles luego a ensayo, y los miércoles tengo que llegar al ensayo. Pero de momento se vuelve algo rutinario. Entonces a veces ya si no es por amor se vuelve una carga para nosotros. Es lo que los fariseos en ese entonces hacían. Ponían cargas sobre los hombres y ya no lo hacían así como con mucho gusto, ¿verdad? Sino que ya era carga sobre cada uno de ellos. Por eso decía, la actualidad podemos decir, a lo mejor ya por costumbre decimos tengo que llegar temprano todos los días que tenemos servicio, de domingo a viernes o a sábado, a la iglesia. Esa es una carga realmente. Y podemos también un ejemplo que en el Antiguo Testamento, anteriormente, cuando pecaba alguien, pues sabemos que tenían que matar algún animalito, rociar la sangre y eran limpios de su pecado. Y volvían a pecar y mataban un animalito, rociaban la sangre y eran limpios de su pecado. Pero de momento tuvieron que haber perdido la conciencia las personas a la hora de pecar, ya lo hacían porque era una cierta regla, porque el sacerdote es el que estaba ahí viendo que hacían ese sacrificio para limpiar su pecado. Entonces, realmente se volvía una carga. Y a la actualidad puede ser una carga el acostumbrarnos solamente a venir por cumplir. Pero un contraste tan hermoso es que los fariseos ponían la carga, pero Jesús toma tu carga. Los fariseos ponían la carga y Jesús es quien toma la carga de cada uno de nosotros. Aquí en Mateo 11, en donde dice en el 29... En el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él toma nuestra carga. Al nosotros confiar en Él, sabemos que vamos a estar confiados en todo lo que pase. Él va a tomar nuestra carga y no vamos a tener ese peso. ¿Por qué? Porque hemos confiado plenamente en nuestro Dios. Y debemos realmente darle gracias a Dios porque ya no vivimos en esa esclavitud, sino que ahora nos marca, mientras yo estudiaba, hay un texto que nos marca en Romanos 8:15, y le voy a dar lectura, y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ese, como decía, anteriormente a lo mejor tenían que cumplir una cierta regla, a la fecha, una cierta regla de requisitos para poder agradar a Dios. Pero ahora dice, debemos dar gracias a Dios porque ya no vivimos en esa esclavitud. Ahora tenemos el espíritu de adopción que dice que nuestro espíritu clama Abba Padre, que significa papá, que significa papito. Entonces debemos darle muchas gracias a Dios porque ahora
pues ya no tenemos que hacer ningún ritual, por así decirlo, o cumplir ciertas normas para agradar a Dios. Dice nuestro inciso B: el cristiano debe aprender de la mansedumbre y humildad de Cristo. Y leímos los versículos de Mateo 11 y dice: llevad mi yugo sobre vosotros, 11:28, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Anteriormente los maestros judíos, el yugo que ellos ponían era, vuelvo a lo mismo, todo viene de la mano, a lo mejor es un poquito repetitivo, pero es que todo viene de la mano. El yugo era cumplir obligadamente ciertas reglas, ciertos mandamientos, y era obligadamente. Entonces, vuelvo a lo mismo, se volvió una carga tan pesada y a lo mejor insoportable de llevar porque solamente era por cumplir. Y puedo poner a lo mejor un ejemplo. Supongamos que el pastor se para al final de enseñanza y dice: a partir del día domingo, todo varón, desde el más pequeño hasta el más grande, va a venir de traje todos los domingos con corbata. Y las mujeres van a venir de falda larga hasta los tobillos, con blusa de manga larga, sin maquillaje y con un velo. Y si no vienen así, no van a poder entrar. ¿Qué quiere decir? Que obligadamente, para poder entrar, tendremos que cumplir con esta regla. Y no va a ser como que hacerlo por amor, sino va a ser como una carga de: ay, me tengo que vestir así. Entonces los fariseos hacían este tipo de cosas. Este yugo es lo que hacían los fariseos, era poner una carga muy pesada, cumplir ciertas obligaciones a las personas o a quienes ellos enseñaban. Era muy estricta estas reglas, este yugo que ellos ponían sobre las personas. Por eso comentaba, en la actualidad podemos poner este ejemplo. Y hay en muchas iglesias que aún pues van con este tipo de reglas. No pueden entrar si no van vestidos las mujeres, más que nada de largo, o si no llevan velo. A la actualidad lo vivimos. Y de alguna manera sí se vuelve una carga. No es algo como que, ay, si lo hago por amor a nuestro Dios. Muchas veces es por cumplir porque me lo está dictando así mi pastor o mi líder. Y eso es lo que podemos ver en la actualidad. Pero el yugo que Cristo nos ofrece es una fe absoluta en Él. Ese es el yugo que Cristo nos ofrece, creer y confiar plenamente en Él. Y al yo confiar en Cristo, al yo confesar mis pecados, que obtengo la salvación. Ese es el yugo que Cristo nos ofrece. Y yo antes, muchísimo antes, quizás cuando recién conocí de la palabra de nuestro Dios, yo decía: llevar mi yugo, como dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y para mí, en mi pensar, el yugo era soportar así como Jesús soportó todo, ¿no? Dije: no, pues si me ofenden, pues sí, agachar la cabeza. Ese es llevar su yugo. Y dice que va a ser fácil y ligero. Dije: ay, no creo que sea tan fácil aguantar lo que Jesús aguantó. Dije: no creo. Pero con el paso de los años y a través de este estudio, el yugo que Cristo ofrece realmente no tiene nada que ver con esa parte, sino es un descanso plenamente en Él, es una fe absolutamente en Cristo. Y como decía yo, al creer en nuestro Dios y al reconocer nuestros pecados, obtenemos la salvación. Es muy diferente el yugo que antes los fariseos ponían, que era solamente una carga. Ellos ponían carga y Cristo toma tu carga. Cristo, el yugo, por eso dice que es fácil de llevar y se vuelve ligera a la hora de llevar su yugo. ¿Por qué? Porque Él toma, si tú entregas todo sobre Él, si tú pones todos tus planes, todas tus vidas sobre Dios, Él va a tomar todo y se te va a hacer fácil, se nos va a hacer fácil tener cualquier circunstancia si confiamos en Él. Y dice ahí en la imagen, dice fácil y ligera. La fe en Él produce paz y gozo. Y puse a una niña así sonriendo porque realmente es una verdad. Nosotros nos podemos encontrar en muchas circunstancias personales difíciles, muchas situaciones que podemos estar viviendo, a lo mejor financieras, a lo mejor familiares, a lo mejor problemas en el trabajo. Pero cuando nosotros creemos y tenemos una fe absoluta en nuestro Dios, cuando le entregamos totalmente a nuestro Dios todo eso, su yugo se vuelve fácil de llevar. Y esa fe en la que creemos en Él llega a producir esa paz y gozo. A lo mejor tenemos una situación muy difícil y por dentro pues estamos devastados, ¿verdad? Pero nuestro rostro llega a reflejar esa paz y ese gozo. Muchas veces hasta puede que nos hayan preguntado: ¿y cómo estás? No, pues estoy feliz. Y hasta nos han dicho: pues díselo a tu cara, ¿no?
Pero realmente es que si nosotros creemos en Dios y depositamos en Dios toda nuestra fe, es que todas estas cargas que lleguemos a tener se van a ir haciendo ligeras. ¿Por qué? Porque Dios realmente es quien las va a llevar y va a haber esa paz y ese gozo en cada uno de nosotros, a pesar de todas las tribulaciones y circunstancias en la cual cada uno de nosotros estemos teniendo. Si me está yendo muy mal, mi rostro va a reflejar paz y gozo. ¿Por qué? Porque tengo la fe en mi Dios, porque tengo la plena confianza en Él. Dice el punto número 2, la vanagloria es contraria al carácter de Cristo. La vanagloria es contraria al carácter de los discípulos de Cristo. Y voy a leer Filipenses 2, 3 y 4. Y dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y qué es la vanagloria? Es tener, es más o menos como el ego, por así decirlo, es tener una alta estima de mí, el creerme más que el de junto, que mi vecino, que mi hermano, esa es la vanagloria. El creerme más, el sentir que soy muchísimo mejor que el que está a mi lado. Eso es la vanagloria. Y vamos al inciso A del punto número 2. Dice, dejar la vanagloria incluye considerar a otros como a superiores. Y es que aquí en Filipenses 2, nos está marcando desde el versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y es que dentro de este inciso nos marca una unidad entre hermanos, una unidad entre el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a tener esa unidad? Dice, evitando contiendas, evitando todo tipo de vanagloria entre nosotros, como cuerpo de Cristo. No tenemos por qué discutir entre nosotros, tener esa vanagloria, sentirnos o creernos mejor que nadie, tanto dentro como fuera de la iglesia. Tenemos que tener esa unidad entre hermanos, porque si nosotros, como hijos de Dios, hacemos lo contrario y llegamos a tener contiendas o vanagloria, estamos fuera de la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es que estemos contendiendo, no es que tengamos vanagloria como cuerpo de Cristo, sino la voluntad de Dios es tener unidad entre cada uno de nosotros. Y dice, ¿cómo evitarla? Haciendo todo con humildad. ¿Cómo vamos a evitar la contienda? ¿Cómo vamos a evitar la vanagloria? Teniendo esa humildad en cada uno de nosotros. Como decía en un principio, saber o reconocer hasta dónde soy posible de hacer las cosas. Saber y decir, no, hasta aquí, reconocer mis limitaciones y también reconocer cuando cada uno de nosotros nos llegamos a equivocar. Es como vamos a evitar la contienda y la vanagloria, teniendo humildad. Y es por eso que ahí a mí me encanta poner este tipo de imágenes relacionado al tema. A mí en parte se me queda mucho. Y puse ahí como 3 personas escalando una montaña, no sé si se logra apreciar hasta el fondo. La primera ya lo logró, la segunda todavía sigue tomado de la mano del primero, pero aquí la humildad, yo así lo vi, la que lo está teniendo es el último, porque prácticamente él ya no puede. Entonces, ¿qué está haciendo? Está extendiendo su mano y pidiendo ayuda. Ahí por un ejemplo es, yo reconozco hasta aquí puedo, ya no puedo seguir, ayúdame. Esa es la humildad que debemos de tener como un cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos marca hoy. Y por último, en este inciso dice, mirar por el bien del otro. Y voy a leer 2 Corintios 8, 9. Dice así la palabra de Dios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice, mirar por el bien del otro. Y en el texto que leímos de Filipenses dice que miremos a los demás como superiores a nosotros. Y puede ser de alguna manera que, sí, miro al hermano que es superior a mí, pero hay 2 maneras de tomarlo. El decir, pues sí, el hermano, la hermana, mi vecino, mi compañero de trabajo sabe más que yo, qué bueno, voy a pedirle ayuda.
o decir, ah, sí sabe más que yo, no, ya lo ascendieron, no, pues ahora tiene un mejor puesto. Son dos actitudes tan diferentes que tenemos al reconocer a alguien como superiores a nosotros, pero Dios nos marca en su palabra en Filipenses, en nosotros tener a los demás como mayor a nosotros, porque eso se llama humildad, y al nosotros mirar a alguien mayor a nosotros también nos impulsa a preocuparnos por este hermano o preocuparnos por esta hermana. Y dice, mirando por el bien del otro. Dice ahí mismo en Filipenses que no solamente por el bien de uno mismo, sino por el de los demás. Y tenemos un claro amor humilde que fue el de Cristo mismo, que Él, teniendo toda la majestad, toda la deidad, el poder, decidió bajar en forma de hombre para morir por nuestros pecados. Fue ese amor tan humilde que tuvo por ti y que tuvo por mí. Esa fue la humildad de nuestro Dios. Y es así como Él es ese reflejo. Por eso nuestro tema se llama Cristo, modelo de mansedumbre. Es nuestro modelo a seguir. Claro, cada uno de nosotros quizás ha puesto ejemplos. Ay, ¿tú mandarías a tu hijo a morir por los demás? Pues diríamos que no, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando mirar por el bien de los demás. Podemos ver quizás alguna circunstancia con alguna hermana, algún hermano, alguna persona fuera de la iglesia, y hay que ver por ese bien. Hay que tener esa unidad, hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo ese amor tan humilde que fue el morir por cada uno de nosotros, como lo leímos ahorita en 2 de Corintios 8 y 9. 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él, el dueño de todo, teniendo riquezas, teniendo ese poder, dice, se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos, con ese amor humilde. Por eso tenemos un claro ejemplo de un amor humilde, que es el de Cristo hacia nosotros, y por eso nosotros tenemos que tener ese amor humilde hacia cada uno de nuestro prójimo. Inciso B. El cristiano también debe despojarse de sí mismo como hizo el maestro. Y voy a leer ahí mismo en Filipenses del 5 al 7, Filipenses 2 del 5 al 7. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, tener el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue ese sentir? Esa humildad, ese sentir que tuvo para con nosotros, el ser humilde. Y eso nos vuelve a recordar que es un modelo a seguir, a que seguimos si debemos recordar que si nos llamamos cristianos es porque le seguimos. Y al ser discípulos de Él quiere decir que estamos imitando lo que es Cristo. Seguimos sus pisadas, somos imitadores de Él. Y hay un texto en 1 de Juan 2:6, a mí me gusta mucho y realmente yo lo leo y digo, Dios, realmente no lo hacemos, o en mi caso le digo, no lo hago. Pero dice así 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y somos como libros abiertos ante la sociedad, ¿verdad? Si nos decimos ser cristianos, de momento, pues si es cristiano debe de comportarse como un cristiano. Y ese texto nos dice, si dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Fue manso y humilde de corazón, tuvo mucha humildad. En ningún momento respondió. Y es por eso que debemos seguir sus pisadas, debemos ser imitadores de Cristo. Modelo perfecto de humildad. Vuelvo al mismo texto en donde decía que Él se despojó de sí mismo, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró a su divinidad, a su deidad, no dejó de ser Dios estando en la cruz, no dejó de ser Dios al bajar del cielo. Pero Él no se aferró a ese poder que Él sabía que tenía. Por eso dice, como cosa, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fue un modelo perfecto, o es un modelo perfecto de humildad que tenemos. No podemos decir, no tengo un ejemplo como para saber cómo tengo que ser humilde, o cómo ser manso, porque tenemos a Cristo como un modelo perfecto. Y a pesar,
como yo les decía, estuvo en un madero, pero en ningún momento dejó de ser Dios. Él siempre ha sido Dios, Él es, Él fue y será siendo Dios. Siempre tendrá ese poder. Y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros, así como dice la última imagen, dice, estar dispuestos a despojarnos de uno mismo. Y realmente es un estándar muy alto, porque podemos ver cómo Dios se despojó de sí mismo. Se despojó de todo su reino, de sus riquezas, de su deidad, de absolutamente todo el poder que Él tenía. Decidió despojarse, ¿para qué? Para venir a este mundo, para morir por cada uno de nosotros. Él se despojó. Entonces nosotros tenemos que tener un concepto realmente así, Señor, si tú te despojaste de lo que tú eras, que eres grande, que eres exaltado, que eres divino, ¿por qué yo no despojarme de mí misma? ¿Por qué no yo despojarme de lo que soy? ¿Por qué no hacerlo? Por eso puse a una muchacha así como aventando su maleta, porque despojarse, realmente hay que despojarnos de nosotros y tener una conducta humilde delante de nuestro Dios, porque tenemos un claro ejemplo que es Él. Entonces tenemos que tener el mismo sentir en Cristo, seguirlo a Él, y tenemos un modelo perfecto que es Cristo, y estar dispuestos a despojarnos, así como Cristo se despojó de sí mismo y no se aferró a su divinidad. Punto número 3. Cristo se humilló hasta la muerte y luego fue exaltado hasta lo sumo. Y dice en Filipenses 2, del 8 al 11, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que Cristo se humilló hasta la muerte y luego fue exaltado. Realmente nuestro Cristo, dice nuestro inciso, Cristo fue humilde y obediente hasta soportar la muerte de cruz. Realmente Cristo obedeció a su Padre, nunca dijo, no Señor, yo no quiero. Él se sometió a la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz. ¿Y qué es ignominiosa? Él se sometió a una muerte deshonrosa, vergonzosa, humillante, denigrante, por ti y por mí. Él fue humilde, Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y fue una muerte tan humillante, porque en Deuteronomio 21, del 22 al 23, le voy a dar lectura, nos explica quién era que moría en una cruz. Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. Pero dice, si alguno hubiera cometido un crimen, ¿qué crimen cometió nuestro Señor Jesús? Realmente no cometió ningún crimen. Él dice que la palabra, y también nos dice en Gálatas 3:13, que el morir en un madero significaba maldición. Eso significaba morir en una cruz. Se sometió realmente a una muerte tan vergonzosa, una muerte que no merecía, que merecíamos tú y yo, pero fue por humildad, fue por obediencia. Él llegó hasta ese madero a sufrir, no importándole, diciendo, yo puedo salvarme. Claro que se podía salvar a sí mismo, claro que tiene el poder, pero no lo hizo. Fue manso, fue humilde, jamás reprochó. Cuando estaban acusándole, cuando lo apresaron, cuando le decían, ¿a poco tú eres el Cristo? ¿Te puedes salvar? Y él les pudo haber contestado, claro que me puedes salvar, mira, y pudo haber hecho miles y miles de milagros en ese momento, pero no fue así. No contestó absolutamente ni una palabra, cerró su boca, tuvo esa mansedumbre y esa humildad. ¿Y cuántos de nosotros quizás en muchas circunstancias pues no tenemos esa mansedumbre o esa humildad, verdad? A mí a veces mi mamá me llega a decir,
te estoy diciendo que ya te calles, no, me decía, ya no me contestes, ¿no? Y a veces nosotros seguimos y seguimos y seguimos. Y Cristo no, o sea, lo ofendieron tanto, le escupieron que pudo haber respondido, pero él se mantuvo en su humildad, se mantuvo en esa mansedumbre, en esa templanza, que cada uno de nosotros es difícil de hacerlo. Y dice el número 2 de nuestro inciso A, el que se humilla será enaltecido. Y voy a leer ahí en Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y realmente, como decimos, pues Cristo pudo haber venido y bajado de su majestad y pidiendo que le sirvieran. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Pero realmente Él vino a servirnos a cada uno de nosotros. Él no vino a decir, pues, yo soy Dios, yo quiero que hagan esto por mí, yo quiero que me sirvan. No, Él siempre se mantuvo humilde ante todo. Ese es nuestro Dios. Dice que Jesús cumplió el principio que el que se humilla será enaltecido. Y eso lo veremos ahí adelantito en Mateo 23:12, que dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y vuelvo a repetir, Él nunca se enalteció, Él siempre permaneció humilde. Y dice que aquel que se humilla, ¿qué va a pasar? Va a ser enaltecido. Pero ¿qué pasa con el que se enaltece? Va a ser humillado. Tengo algún conocido que por alguna circunstancia él se enalteció, o esta persona se enalteció muchísimo. Se enalteció y se enalteció hasta que Dios se encargó de humillarlo, desafortunadamente. Y yo sé que nosotros conocemos casos o situaciones en donde podemos observar esta palabra, que no es mentira, que si tú te humillas, o como fue en el caso de Cristo, se humilló y fue enaltecido. Pero aquel que se enaltece va a ser humillado. Y esa es una palabra que realmente sí se cumple. Cuando nosotros, pues muchas veces en vez de querer humillarnos o en vez de ser humildes, nos queremos enaltecer. Y es por eso que realmente Cristo merece toda la gloria, porque Él se humilló y recibió una exaltación tan grande. Él no se quedó en ese madero, sino que Él fue exaltado hasta lo sumo. Y dice nuestro inciso B, Cristo se humilló y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre lo recibió como premio a su obediencia, como recompensa a su muerte en la cruz. Realmente es algo asombroso y decir, Cristo, tú te humillaste por mí, tú sufriste y padeciste todo lo que yo merecía. Pero Él recibió esa recompensa y recibió ese nombre por su obediencia. Él fue obediente y recibió una recompensa tan grande que ahora Él está en los cielos. Él está allá en los cielos. Él recibió esa recompensa tan, pero tan grande, que yo creo que ninguno de nosotros pudiéramos decir, sí, yo puedo tener esa humildad o tener esa mansedumbre como la tuvo Cristo, porque sabemos que el único bueno y perfecto es Él. Pero Él sí lo pudo hacer, porque es Dios. Y Él tuvo esa recompensa, ese premio como obediencia por ser humilde aquí en la tierra. Obedeció a su Padre cuando Él oraba y le decía, Señor, que pase de mí esta copa. Pero en ningún momento le dijo, Señor, quita esto de mí. No permitas que yo sea crucificado. No lo permitas. Él pudo haberlo hecho. Pero no, Él se sometió, Él obedeció. Y por eso tuvo esa recompensa. Y tenemos esa parte, humildad y mansedumbre de Cristo en sus hijos. Y realmente es que la meta para nosotros es demasiado alta. ¿Por qué? Bueno, lo mismo, porque Cristo es perfecto, porque Dios es perfecto. Él jamás contestó, Él jamás se rebeló ante aquellos que lo acusaron de blasfemo. Le dijeron, eres un blasfemo por decir esto.
En ningún momento se contestó o se rebeló y dijo todo lo contrario o se defendió a sí mismo. La meta para cada uno de nosotros realmente es muy alta. Y sí, la humildad viene cuando nosotros empezamos a depositar toda nuestra vida delante de nuestro Dios. Pero sí tenemos que pedirle, Señor, dame humildad, porque nos conocemos a nosotros mismos, nosotros sabemos cómo somos. Y yo realmente muchas veces le digo, Señor, sí te pido que me des humildad y mansedumbre, porque llega a haber un momento en el que a lo mejor algo nos pueden hacer y podemos contestar. Pero dice, Señor, hasta podemos, o yo digo, Señor, cállame la boca. Señor, que me muerda yo la lengua cuando vaya yo a contestar. Y sí tenemos que pedirle al Señor esta parte, que nos haga ser humildes, el ser mansos, porque para nosotros es una meta muy alta. Todo lo que Cristo aguantó y padeció. Claramente está que nos hace, dice, escuchaba yo un pastor mientras estudiaba que dice, una cosa es ser mansos y otra cosa es ser mensos. Porque la sociedad, como decía yo, por todo el egocentrismo que maneja, nos dice, pues tú por ser cristiano no debes de dejarte, no, si yo te pido dinero y no me pagas, pues allá, si yo te pido dinero y no te pago, pues allá tú, eres cristiano, tienes que ayudar, o si a lo mejor hay algún problema con algún vecino, algo fuerte, pues quizás voy a tratar de no contestarle, ¿no? Me voy a ir por un medio legal. Pero sí tenemos que tener esa humildad ante todo y esa mansedumbre. Dice el 2, humildad testifica de Cristo. ¿Y cómo es que testifica de Cristo? Porque la gente que nos rodea, la gente que nos conoce, mi familia que no conoce de Cristo, mis vecinos, bueno, lo mismo, si llega a haber una confrontación verbal que me estén diciendo, que dirían por ahí, que te estén picando para que tú contestes, y si nosotros tenemos esa humildad de no responder y esa mansedumbre de quedarnos callados, podrán decir, realmente sí es verdad que es cristiano, sí es verdad que se está sometiendo a la palabra de su Dios, como me cuenta, ¿no? Hubo en una ocasión alguna confrontación con algún familiar y por dentro estaba yo, Señor, no, o sea, realmente era algo muy fuerte, y yo, Dios, no, me dije, cállame la boca. Y me dice mi mamá, wow, me extraña que no contestaste. Y yo, es que no puedo. O sea, no puedo demostrar algo contrario a lo que yo les estoy predicando o les estoy enseñando. Debo de callarme, ¿no? Muchas veces. Y yo comentaba con mi esposo mientras estudiaba. Entonces tenemos que quedarnos callados con algo así que no esté bien. Y decimos, lo contrastamos con lo que vivió Cristo, digo, no se compara nada lo que vivió Cristo a lo que ahora vivimos con alguna situación, que nosotros a lo mejor muchas veces podemos decir, ya hicimos una tormenta en un vaso de agua, y a lo mejor decimos y hacemos y hasta podemos maldecir, pero decir, no, Señor, dame humildad, dame esa mansedumbre que tú tuviste para que cuando yo sea confrontada con tu palabra, cuando alguien venga a mí no tenga que decirme y que realmente diga que mi vida testifica de ti, mi vida testifica de Cristo. Y también dice, ayuda a tener relaciones sanas entre hermanos. Y esta lección, como veíamos en los puntos anteriores, eso nos invita a tener esa unidad entre hermanos en Cristo, entre un cuerpo de Cristo. Y al tener nosotros esa humildad de saber y reconocer nuestras limitaciones, de reconocer nuestros errores, va a hacer a que tengamos esas relaciones sanas. Eso nos dice nuestro estudio y también nos lo dice nuestra palabra en la Biblia. Nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra de nuestro Dios, pedirles humildad para que entre nosotros no haya esa vanagloria, esas disensiones, esas confrontaciones. Y la humildad es lo que nos va a ayudar a que podamos tener esa unión como hermanos en Cristo. Al ser humildes, obtendremos la gracia de nuestro Dios. Y voy a leer primera de Pedro 5:5. Y dice así, voy a leer la parte B o la mitad del versículo. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y si nosotros somos humildes, dice que vamos a hallar gracia, vamos a tener de la gracia de nuestro Dios, pero si nosotros somos soberbios,
dice que Él nos va a resistir. Incluso en un salmo dice que Dios mira de lejos al altivo. Y qué mejor el decir, dirían por ahí, ser inteligente y pedirles, Señor, dame humildad y ser humildes para que tengamos esa gracia de nuestro Dios en nuestras vidas. El no exaltarnos, el no creernos mejor que nadie, porque como veíamos en nuestros puntos anteriores, tenemos un modelo perfecto que es Cristo. No podemos decir el día de mañana, o a alguien, cuando alguien me pregunte, y bueno, ¿y tú de quién vas a aprender? El no contestar, el soportar, el aguantarte, por así llamarlo. Vamos a decir, tengo el modelo perfecto, que ¿quién fue? Fue Cristo. Que Él nos enseñó y nos sigue enseñando a través de su palabra, a ser humildes, a ser mansos, a no contestar, así como Él nunca lo hizo. Debemos mantenernos en esa humildad con Él. Muchas veces decimos, es que es imposible que yo no conteste, es imposible que yo no me defienda. ¿Cómo voy a creer que me están diciendo tal cosa y yo no voy a responder? No, ¿cómo? No lo pueden hacer a mí, yo, Anel, ¿me van a hacer esto? No, eso no es tener humildad. Eso es querer defenderte a ti mismo, tener de alguna manera esa vanagloria y decirte, no, pues si yo soy mejor que ella, yo soy mejor que él. ¿Por qué me van a ofender a mí, a mi persona? No, me dieron en mi ego. Muchas veces yo lo he experimentado. Y si le pido, Señor, dame esa humildad y esa mansedumbre que tú tuviste, porque si nosotros decimos que le seguimos, debemos de andar como Él anduvo, en esa mansedumbre, en esa humildad, que siempre la demostró, no contestándole a los fariseos cuando le preguntaban muchas cosas a los escribas, cuando lo tachaban de blasfemo, jamás contestó. Siempre se mantuvo en una actitud de humildad, de mansedumbre ante todos los demás. Y tuvo una gran recompensa. Esa recompensa fue que fue exaltado, que tiene un nombre sobre todo nombre, porque fue obediente a su Padre, porque jamás se defendió a sí mismo, sino que quiso, por amor, morir por cada uno de nosotros. Y nosotros, al nosotros ser humildes, tendremos esa gracia de nuestro Dios. Tendremos ese favor de nuestro Dios. Y también tendremos nuestra recompensa. No tendremos muchas veces que defendernos de nosotros mismos. Quizás hay cosas que decimos, tengo que defender esta parte de mi vida, tengo que defender, pero no. Dios es quien va con nosotros. Dios es quien va a demostrar todo lo de nosotros. No tenemos que defendernos a sí mismo. Dios lo exaltó. Y nosotros teniendo su humildad, Dios nos va a dar de su gracia y de su amor. Tenemos un modelo perfecto, que es Cristo Jesús. Cuando nos pregunten quién es tu modelo a seguir, realmente preguntemos, es Cristo. Es Cristo mi modelo a seguir. La sociedad te puede decir, mi modelo a seguir está el artista, mi modelo a seguir está el actor. Pero el modelo a seguir de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es decir, mi modelo a seguir es Cristo. Y si le sigo, debo andar como Él anduvo. Y el demostrar con mis actos, con mis hechos, con mis palabras, que realmente ando como Él anduvo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias te damos en esta noche, porque tú, Señor, nuevamente vuelves a recordarnos cuán importante, Señor, es que nos mostremos humildes, Señor, y mansos ante ti. Tú, Señor, sin merecer la muerte, tú, Señor, sin merecer todos esos insultos, Padre Santo, muriendo, Señor, en un madero, te hiciste maldición por cada uno de nosotros, Señor. Te mostraste humilde, mi Dios. Y yo te ruego, Señor, que en esta noche seas tú poniendo humildad y mansedumbre en cada uno de nosotros, Señor. Que pongas, Señor, en nosotros esta hermandad como cuerpo de Cristo, mi Dios. Que quites toda vanagloria, Señor, toda contienda, para que podamos tener esa buena relación como tus hijos, como un cuerpo, como tú nos los demandas en tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos va hablando día tras día. Y no podemos decir el día de mañana que no tenemos un modelo a seguir, porque eres tú, Señor, ese modelo de humildad, porque eres tú, Señor, ese modelo de mansedumbre a quien tenemos que seguir.
Te pedimos, Señor, que calles nuestra boca, Señor, cada que quizás las personas de allá afuera quieran que contestemos de una manera, Señor, pero que reflejemos a Cristo, que nuestra vida refleje a Cristo, que nuestra vida refleje que estamos siguiendo a Jesús, aquel que jamás contestó, aquel que jamás a sí mismo se pudo haber salvado, sino que se humilló y fue obediente. Danos, Señor, de esa mansedumbre realmente, Señor, mansos y humildes de corazón, como lo fue, Señor, y lo es tu Hijo Cristo. Danos de tu paz, Señor, así como lo vimos, Señor, que sea tu gracia en nosotros, Padre Santo, al confiar en ti, al depositar nuestra vida, Señor, ante ti. Aún en las tribulaciones tendremos esa paz y ese gozo en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, Señor. Que siempre seas tú nuestro modelo a seguir, Señor, y haznos mansos y humildes de corazón, haciendo lazos de fraternidad entre tu cuerpo de Cristo, Señor. Te pido, Señor, todo esto en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.